Sí, ¿qué tal? Buen día, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, buen día Fernando, buen día Mariano, ¿cómo andan? Bueno, vamos a arrancar por lo financiero. Octubre fue el mes donde al gobierno, como se dice en la cancha, ¿no? Le salieron todas. Tal cual, fue el mejor mes evidentemente de la gestión en términos de, como decías vos al principio, un dato que venía preocupando que era esta imposibilidad del Banco Central desde mayo de no poder ser comprador de reservas en el mercado de cambios. Bueno, octubre, digamos, dejó un saldo positivo de más de 1.600 millones de dólares. Eso explicado, por un lado, porque fue muy buena la liquidación de divisas de los agroexportadores. Fue el mejor mes de octubre desde que tengamos la serie mensual desde el año 2002. El 2.553 millones de dólares fue lo que se liquidó en octubre. Y por el otro lado, producto del blanqueo, ¿no? Hay una parte de esos depósitos en dólares que ingresaron al sistema que se empieza o bien a intermediar vía el sistema financiero, o sea, los bancos con esos dólares que les llegan empiezan a prestarlos típicamente a empresas exportadoras, o también el propio mercado de capitales, vía colocaciones de deuda que hacen las empresas, también colaboran para que aumente la oferta, digamos, de dólares en el MUR, y eso le dio, digamos, la posibilidad al Banco Central de comprar reservas. Al mismo tiempo, si mirás el precio de los bonos, tuviste por ejemplo, el Global 2030, que es uno de los bonos de referencia, tuvo el máximo desde que asumió Milei, un poquito más de $69, y el riesgo país que llegó a perforar los 1.000 puntos, ¿no? Llegamos a un mínimo de 934. Bueno, estos últimos 2 días rebotó un poquito, pero como decías vos, desde lo financiero, digamos, entraron todos los goles, digamos así. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede llegar a pasar con el retiro de los dólares a partir de una vez que terminado, ¿no? El 8 de noviembre, con la prórroga del blanqueo? La primera etapa fue 15%, más o menos la estimación de la gente que retiró los dólares. Ahora parecería ser el mismo escenario, que no vas a tener un gran retiro de dólares de los bancos. Exacto, Mariano. De hecho, fíjate que ahora otra vez se produjo una suerte de solapamiento, ¿no? Porque tenés que a partir del viernes pasado, o sea, el 1 de noviembre, los que habían entrado en la primera prórroga del blanqueo, después del 30 de septiembre, ya podían retirar los depósitos. Todavía, digamos, en los datos de salida de depósitos no se ve un efecto significativo, y ahora tenemos que esperar al 8 de noviembre, que es cuando vence esta última, se supone, esta última extensión de lo que llama la etapa 1, que es la que permite, digamos, ingresar al blanqueo con dinero en efectivo. Probablemente, como decís vos, incluso te diría quizás baje un poquito ese 10-15% y veamos que se estabilizan, y de hecho eso lo que está permitiendo es que el volumen de depósitos de dólares en el sistema financiero tenga un alza que probablemente, digamos, iguale el mejor momento de la presidencia de Macri, ¿no? Llegaste a tener depósitos en dólares por casi 33.000 millones de dólares. Bien, allí, Ramiro, hay también una, digamos, una división entre lo que viene ocurriendo con la actividad financiera, con estos indicadores, con las reservas del Banco Central y lo que pasa en la economía real. El gobierno acaba de decir, en base a un dato que publicó CAME en las últimas horas, que terminó la recesión. ¿Te parece que en la Argentina terminó la recesión? Yo te diría que extrapolar, digamos, con un dato a la realidad de la economía es bastante peligroso, ¿no? No lo hacemos los economistas. Yo que soy docente en la facultad siempre le digo a los alumnos, digamos, proyectar el ciclo en Argentina es complicado, y más que nada lo que llaman los puntos de giro, o sea, cuándo salís de la recesión, cuándo Claro. entras en la expansión. Si vos mirás, por ejemplo, un dato que te resume más información que lo que es la venta minorista de CAME, que es la recaudación impositiva, el viernes pasado conocimos los datos de recaudación del mes de octubre. Si vos mirás un poquito, digamos, tributo por tributo, de nuevo empezás a ver que, por ejemplo, el IVA y débitos y créditos, que son tributos que están muy relacionados con la actividad económica, todavía siguen mostrando variaciones en términos reales negativas. Eso quiere decir que todavía, si bien dejan de caer respecto a lo que era abril-mayo, todavía no estás en una etapa de recuperación plena. Y de hecho los mismos datos del EMAE te van a mostrar lo mismo. O sea, yo quizás te diría, lo que se puede decir es que ya la economía tocó el piso, pero no me aventuraría a decir que ya se terminó la recesión. De hecho,
otros datos que por ahí a veces el gobierno ignora, ¿no? Pero, por ejemplo, hay universidades o centros de estudios que elaboran lo que se llama índices de indicadores adelantados, ¿no? Tratar de ver qué es lo que pasa con la economía hacia adelante. La semana pasada salió un indicador que elabora la Bolsa de Comercio Rosario, y ahí lo que te muestra es que todavía, digamos, no tenés una confirmación clara de que se haya terminado la recesión. Sí que la velocidad de la caída, digamos, menguó, pero te diría que eso probablemente se confirme técnicamente, si querés, el fin de la recesión cuando lleguemos al fin de este trimestre que empezó digamos, el 1 de octubre, o sea, el último trimestre del año. Ahí ya deberías ver si efectivamente el resto de los sectores, ¿no? Porque ¿qué particular tiene la economía argentina? Que hay sectores que están en plena expansión, por ejemplo, el sector agropecuario, el petróleo, etcétera, pero eso no se traslada a los otros sectores que pesan mucho en el PBI, que es la industria, la construcción, el comercio. Entonces, en tanto y en cuanto esos sectores que son muy importantes no muestran una recuperación, bueno, técnicamente no podés decir que la economía ya salió de la recesión. Algunos sectores sí salieron, pero todavía faltan varios que tienen bastante peso que no terminan, digamos, de arrancar decisivamente. Bien, ahora, ¿y qué puede pasar con el impacto de todo esto en la actividad económica? Digamos, si el gobierno consigue consolidar esta baja de la inflación y sobre todo también consigue hacerlo con un dólar estable, con un dólar quieto, ¿cómo podría impactar eso en la actividad? Bueno, justamente ahí, Fernando, lo que apuesta el gobierno es, y por eso yo creo que también va la decisión esta de que no hablamos fines de la semana pasada del Banco Central de bajar 5 puntos la tasa de interés, ¿no? Eso con el objetivo de dinamizar el consumo, por un lado, por una baja en el costo de financiamiento, tanto incluso para el propio Estado Nacional, por la deuda que coloca el propio Estado, como con el sector privado, y por otro lado que esta baja de la inflación, que aparentemente ahora en el índice de octubre ya hay algunas consultoras que dicen que se podría perforar el 3%, bueno, estos dos factores hacen que también te permita mejorar los ingresos reales o el poder adquisitivo de la gente, al tiempo que el gobierno fue, si querés, pisando un poco el acelerador en lo que tiene que ver con la suba de tarifas, que es algo que impactó decididamente, digamos, en el poder de compra de los consumidores, ¿no? Bien, Entonces, ese es un pendiente para el verano, digamos. Ya en noviembre va a haber aumentos de tarifas superiores a los que hubo, no, a los que no hubo en octubre. Bueno, de hecho, Fernando, justamente hoy se publicó en el boletín oficial, va a haber un aumento en el costo del gas del 3,5% y un aumento en la tarifa de transporte, que influye menos, digamos, en el costo final, pero influyen en la boleta de electricidad del 6%. Eso ya salió hoy en el boletín oficial, esos son aumentos que vas a tener en noviembre, pero de nuevo, eso, digamos, no va a ser de la intensidad de los meses anteriores, entonces el gobierno frenó un poquito ahí lo que es la baja de subsidios, tratando de compensar un poco y de que esta mejora en el salario real efectivamente se traslade a un mayor consumo por parte de la gente, ¿no? ¿Y los bancos, en qué medida bajan la tasa de los créditos con esta baja de 500 puntos, ¿no? de la tasa de política monetaria? ¿Bajan lo mismo? ¿Cuánto van a bajar? ¿500 puntos también la tasa de los préstamos, la tasa de financiación para las empresas, de adelanto en cuenta corriente? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Mariano. En general, lo que vos ves es que los bancos son más rápidos, si querés, en ajustar lo que llaman las tasas pasivas, básicamente la de los plazos fijos. Fíjate que apenas salió la baja de tasas, bajaron todo lo que son, por ejemplo, los rendimientos de las billeteras virtuales, las tasas de los plazos fijos, y por ende, a partir de hoy se va a notar también en los rendimientos de los fondos de money market. De hecho, la caución ya el viernes estaba operando 5 puntos por abajo, del 30 al 31. En lo que son la línea de créditos, te diría que eso lo vamos a ver a lo largo del mes. Probablemente baje, pero baje menos de lo que bajó la tasa de política. O sea, que los bancos traten de capturar, digamos, y mantener algo de su margen financiero, porque recordad que están bastante expuestos todavía a deuda del Tesoro, ¿no? Entonces lo que están tratando es de balancear, digamos, su margen financiero entre lo que ganan por título del Tesoro versus lo que ganan prestando al sector privado. Pero probablemente veamos una baja de los créditos, todavía muy incipiente, los pocos datos que tenemos como para decirte cuánto, pero
te diría de los 5 puntos, vos probablemente veas entre 2 y 3 puntos de baja de tasas activas. O sea, de préstamos. Y es lo mismo, digo, tanto para empresas como para individuos en cuanto a adelanto, cuenta corriente, descuento de cheque. ¿Es en algún segmento donde están más competitivos y pueden llegar a bajar más la tasa que, no sé, que en un préstamo personal o en un prendario? Bueno, es muy buena pregunta esa, Mariano. En general, como decís vos, hay mucha más, no solamente hay mucha más competencia, sino más demanda en lo que es la financiación a empresas, ¿no? Ahí los bancos son bastante más agresivos. En préstamos personales, de hecho, si vos mirás las tasas, todavía no bajaron en proporción lo que bajaron en estas otras líneas, ¿no? Así que probablemente ahí, lo que pasa es que ahí lo que falta es que se reactive la demanda de crédito. O sea, hoy por hoy los consumidores quizás lo que están privilegiando es financiarse con tarjeta de crédito, ¿no? Ahora que reaparecen las cuotas sin interés, más que todavía sacar préstamos personales para, no sé, comprar un auto, una moto o hacer alguna refacción en el hogar. Esas líneas todavía, si bien se recuperaron, todavía, digamos, el arranque está bastante más flojo respecto a lo que crecieron las otras líneas. Bien, lo último, Ramiro, ¿qué pasa con la deuda en pesos? ¿Qué hay que estar mirando? ¿A qué indicador hay que estar atento en un aspecto donde también en el gobierno hay cada vez más, no digamos triunfalismo, pero sí cada vez hay un análisis más positivo de cómo se viene manejando eso? ¿Qué pasa con la deuda en pesos? Bueno, ahí interesante, Fernando, la semana pasada tuvimos licitación de fin de mes, donde ya el gobierno tenía asegurado, digamos, todo el financiamiento del mes, entonces metió un menú que sorprendió un poco al mercado porque por primera vez de febrero no incluyó el instrumento que más usó a lo largo de todo el año, que son las LECAPs, estos títulos que van capitalizando intereses. Ahora, por eso, digamos, el financiamiento estuvo por debajo de lo que vencía, o sea, quedó, digamos, negativo en la última licitación del mes. Ahora esta semana tenemos, justamente luego de la decisión de tasa del Banco Central, el jueves tenemos licitación, ahí probablemente vuelvan a aparecer las LECAPs y vamos a ver si el gobierno, digamos, qué señal da respecto de la tasa. Si vos mirás el mercado secundario, ya hoy todas las LECAPs están cotizando, digamos, con tasas de 3%, 3,15%. Bueno, vamos a ver si a la hora de renovar esos vencimientos el gobierno decide convalidar esta baja de tasas y vamos a ver qué menú finalmente, digamos, elige. Pero en general te diría, esta baja de la tasa de inflación se trasladó el rendimiento de los títulos del Tesoro y eso obviamente ayuda a que al final del día la carga de intereses que paga el gobierno es más baja producto de la desinflación. Bien, ahora, aún con esa baja, tanto para el interés que reciben los bancos cuando compran deuda del gobierno, como el interés que cobre el ahorrista de a pie, digo, en todos los casos hay un esquema de tasas positivas, ¿no? Digo, de tasas que están rindiendo al ahorrista o al inversor por encima de la inflación. Bueno, te diría que en realidad este va a ser el primer mes donde podamos ver ese efecto, ¿no? Porque vos pensás que hasta octubre vos venías con tasas en estos instrumentos del 3,5, con una inflación que estaba ahí, ¿no? El último dato fue el 3,5. Este mes, aparentemente, vamos a estar con una inflación que podría llegar, dicen algunos, 2,8, 2,9. Bueno, y ahora bajaste la tasa de interés de muy corto plazo, que es la del Banco Central, al 2,9. O sea que dependiendo, digamos, ahí en el margen cuánto sea, bueno, lo que llama la tasa real, o sea, ajustada por inflación, te quede, digamos, ligeramente positivo después de varios meses. Está claro, y allí habrá que seguir, por supuesto, ese dato muy de cerca. Ramiro, muchísimas gracias por el análisis, te mandamos un abrazo.